Al asomar el amanecer, el día empieza en paz en la pequeña granja. Tu Cam y Be Shoai reciben la mañana juntos y desean a todos un día lleno de bien. Sin embargo, la calma se rompe rápido por una llamada telefónica que anuncia la llegada de una visitante desconocida. ¿Quieren saber quién es la visitante misteriosa? Denle like, suscríbanse al canal Lie to Cam Review y activen la campanita para no perderse la siguiente parte. Esta parece una compraventa agrícola normal, pero cuanto más se avanza, más se tensa el corazón. Desde la primera llamada, una mujer que se presenta como compradora de pomelos hace que todo el ritmo de trabajo del huerto se detenga. El dueño, a quien luego llamaremos An Shuyen, sale él mismo hasta la carretera principal para recibirla por miedo a que se pierda en el huerto inmenso. Desde que cruza la puerta, la visitante trae un aire frío de cazador a ojos que barren rápido paso deliberadamente lento y una actitud tan meticulosa que roza lo exigente. En medio del verde infinito de unos 250 árboles de pomelo dulce de muchos años con fruta abundante y ramas cargadas, ella no mira el conjunto. Revisa cada punto, encuentra fruta pequeña, marcas en la piel, ángulos de luz poco fotogénicos. Su ritmo de inspección no es casual. Es intencional como una estrategia para desgastar la confianza del vendedor. Cada ceño fruncido recorta un poco el precio que él espera. An Shuyen se mantiene firme. No se apresura. Recuerda los 60 millones que otro comprador había ofrecido como una barrera mental. Pero la compradora tranquila ancla su oferta en 50 millones. Habla de un mercado flojo de precios a la baja y suma el costo de la mano de obra para la cosecha capas de argumentos que caen despacio pero con peso. El regateo se alarga como una partida de ajedrez. De un lado, la insistencia por defender el valor de una cosecha pareja. Del otro, el conteo constante de defectos, la acumulación de riesgos y la petición de rebaja. Al final se cierra en 55 millones. Suena equilibrado, pero todos saben que es el instante en que uno gana por estrategia y el otro por confianza. Y esa confianza abre la siguiente puerta sin depósito. Cosechen primero y paguen después. Una decisión que muestra la franqueza del productor y que al mismo tiempo pone toda la temporada de fruta en manos de una contraparte recién conocida. Lo lógico habría sido que todo siguiera con el ritmo de la cosecha, organizar los vehículos, pesar y registrar. Pero justo cuando parecía que la historia ya estaba resuelta, la compradora cambia de enfoque. La atención deja de estar en la calidad de la fruta o en el dulzor. Empieza a fijarse en lo que queda en los márgenes, qué acceso tiene menos gente, a qué horas el huerto está más vacío, si la cuadrilla es fija o se llama por turnos, dónde están las cámaras, qué tipo de cerradura tiene el almacén, en qué lado puede estacionar el camión para trabajar más cómodo. De pronto, el aire en el huerto se vuelve pesado. Aquel perfeccionismo inicial propio de una comerciante experta empieza a parecer un tanteo. Las preguntas sobre el precio ya se cerraron, pero se abren otras sobre condiciones. En el borde del huerto, el sol se cuela entre las hojas y cae sobre las cajas apiladas. La temporada de pomelos se acaba de vender en el papel, pero la sensación de seguridad parece haberse escurrido entre los dedos. Y ahí uno entiende: una transacción no es solo un número. Es una prueba de intuición de la línea entre la buena fe y la cautela. Hoy, el huerto de pomelos ya tiene nuevo dueño para toda la cosecha. Pero la pregunta real, ¿hacia qué acaba de girar la compradora?, queda en el aire como una pausa que deja a todo el huerto conteniendo el aliento, esperando la siguiente parte. El gran trato se acaba de cerrar y los números ya están asentados, pero en lugar de irse, la compradora se queda inmóvil y cambia el foco hacia un nombre: Lie to Cam. En ese momento, el ambiente del huerto de pomelos cambia de tono, de la cadencia clara de la compraventa a la vaga sensación de un asunto personal.
Cuenta el tropiezo de hace unos días. La asaltaron en el propio huerto mientras esperaba el depósito y una mujer llamada Tu Cam intervino a tiempo. Ese la busco para agradecerle suena muy razonable. Acomoda las piezas con tanta fluidez que ahuyenta la sospecha. De compradora meticulosa pasa a envolverse en un relato de gratitud y arrastra a quien la escucha a su órbita. An Chuyen confirma que conoce a Tu Cam, incluso que ya la ayudó alguna vez. Su entusiasmo aparece enseguida, deja lo que está haciendo y se ofrece a guiarla. El equilibrio de fuerzas se invierte casi sin notarse. Quien tenía la ventaja en el regateo, ahora se aferra y el guía se convierte en la llave que abre el siguiente capítulo. El camino a la casa de Tu Cam no es fácil. La lluvia acaba de parar y deja barro pegajoso y huellas profundas. El vehículo tiene que detenerse. A partir de ahí todo es a pie. A ambos lados zanjas de agua oscura. Las malezas rozan el bajo del pantalón frío y húmedo. No hay voces, solo el viento entre las hojas y a ratos algún ladrido que estalla y se apaga. Aquí el aislamiento no es un paisaje, es un personaje silencioso que desgasta la sensación de seguridad. La compradora repasa sus apoyos frágiles, batería del teléfono, cierre del bolso, barras de señal. Cada curva es un cálculo de riesgo. El guía avanza con paso seguro. Se sabe de memoria los montículos y los baches. Cada gesto es tan correcto que cuesta descifrarlo. Bondad de gente del campo o costumbre de quien conoce demasiado bien las rutas de escape y los atajos. La pregunta la sigue en silencio. No responde, solo baja el ritmo de la respiración. Casi al llegar al lugar se vuelve escueto, una valla baja la puerta entrecerrada, marcas de agua en el patio, una silla apoyada en la pared como si la hubieran dejado a medias. Hay signos de vida, pero el tiempo parece estirado un compás más. En el umbral, la confianza se vuelve una cuerda tensa suficiente para sostenerse, también para apretar. La historia de los pomelos y los 55 millones queda atrás. Delante está la línea fina entre la gratitud y la cautela. Un paso más y la compradora sabrá si confió en la persona adecuada o si acaba de poner el pie en un error difícil de corregir. Nadie dice nada. Solo el portón en silencio y un nombre suspendido, Lee Tu Cam. La encuentran a Tu Cam entre los surcos húmedos de rocío, atareada pero afable. Recibe a las visitas como a conocidos, sirve agua, acerca sillas. Cada gesto natural calienta la casita enseguida. La compradora vuelve de inmediato al papel de víctima, agradecida. Enlaza el robo en el huerto de pomelos con el motivo de buscar a quien agradecer y empuja el ambiente hacia la confianza. Tu Cam lo acepta con calma. Su mirada alivia al ver que la otra no sufrió heridas graves. En su cabeza sigue la esperanza de que la policía recupere pronto lo perdido. Justo cuando la charla fluye, asoma el gancho de la cautela. An Chuyen pone como excusa que está ocupado y se marcha en el coche. La casa queda de inmediato con 2 mujeres y un niño. El hueco que deja hace que cualquier sonido mínimo se oiga más fuerte: la cuchara tocando el vaso, las sandalias en el porche, el viento rozando el techo de chapa, y le da a la compradora el espacio para marcar el ritmo. Bajo la capa del agradecimiento empieza a mapear a la persona y el lugar. Aparecen dulces y leche para Be Choai, como gesto de buena voluntad y a la vez como excusa para alargar la conversación. Las preguntas se pegan a la vida privada: horarios, cuándo está en casa y cuándo va al mercado, si por aquí pasa gente, si por la noche hay farolas, si la señal del teléfono es estable, qué tipo de cerraduras tiene. Cada dato va a su casilla como notas adhesivas en la pared. El aislamiento de la casa queda claro. El acceso es estrecho, los desvíos difíciles de encontrar. Hay pocos vecinos, solo madre e hijo. Tu Cam confirma que vive sola. La sensación de soledad es constante.
La cocina ordenada, el rincón de tendal con pocos colores, la bici pequeña del niño apoyada de lado en la pared, todo dibuja sin querer el retrato de un hogar vulnerable. Cuando la charla llega al robo, la compradora revela el alcance del daño. Se perdió todo el efectivo y los documentos importantes que llevaba para el depósito del huerto de pomelos. La información llega en el momento justo, como una nueva pieza emocional para apuntalar la confianza. Y entonces de pronto gira hacia un detalle de seguridad. Menciona su relación con el policía Nam, junto con una advertencia sobre los asaltos en la zona. Ese nombre cambia el ritmo del ambiente. Tu-Cam confirma que también conoce a Nam, que la ha ayudado varias veces. Hace poco incluso pasó por su casa para preguntar y recopilar información. En ese momento la balanza psicológica vuelve a inclinarse. Para la compradora el nombre de Nam es a la vez un escudo y una prueba. Si la policía realmente está pendiente, habrá que ajustar los planes. Si solo es un apoyo moral, la puerta sigue entreabierta. Para Tu-Cam, esas conexiones que coinciden la desarman un poco. Habla con más continuidad y abre recuerdos que normalmente mantiene guardados. La casita se vuelve una sala de entrevistas bien camuflada. El vaso se vacía poco a poco, el niño se entretiene con el paquete de galletas y el reloj avanza minuto a minuto. Bajo la capa de cortesía se dibuja a mano un mapa de riesgos, trazo a trazo, con paciencia y en silencio. Y cuando los datos ya encajan, la compradora solo espera una señal más muy pequeña para decidir el siguiente movimiento sin decir nada. Las piezas bastan para armar el cuadro del riesgo. La casa está muy adentro y es difícil de encontrar. Pocos vecinos, cobertura inestable. Solo madre e hijo Be Shoai. Está por cumplir un año. Tu-Cam es fuerte, pero está sola. El vínculo con el policía Nam es una capa de amortiguación muy fina, insuficiente para compensar la ventaja que dan la distancia y el aislamiento. Con la dirección, los desvíos y la rutina ya claros, la compradora se despide con cortesía y deja una promesa de volveré que suena cálida pero pesa como una cita fijada. Al cruzar el portón, sus pasos son los de quien ha terminado un reconocimiento, árboles de referencia, el claro donde parar el vehículo, la hora en que cae el sol. Todo queda guardado en la memoria. La casa queda envuelta en una quietud poco habitual. El tintinear de la cuchara en el vaso, el balbuceo del niño, el viento rozando el techo de chapa, suenan de pronto más fuertes, como si el lugar recordara lo vacío que está. Tu-Cam recoge las tazas, acomoda los regalos para su hijo e intenta contener la inquietud que apareció un instante y se quedó prendida en la mirada. La razón dice que es gratitud. La intuición susurra el borde de un riesgo. En el patio aún se marcan las huellas recientes de los neumáticos. La promesa de volver queda suspendida como un hilo tenso. La desconocida ya desapareció tras la curva, pero la inquietud sigue anclada en la pequeña cocina y en un lugar donde solo están madre e hijo. El tiempo de pronto pasa más despacio, como esperando una visita de vuelta, que podría ser muy distinta a eso que llamamos agradecimiento. Em ngồi ở bên anh đấy.